sobre las causas y consecuencias de la caída del bloque socialista y la Guerra Fría. La disolución de la Unión Soviética fue la desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas, que culminó con la independencia de las 15 repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 y el 25 de diciembre de 1991. Durante la última parte de los años, en 1980, se agudizaron ciertos problemas económicos en la Unión Soviética y en el lapso relativamente corto, la economía de la Unión Soviética sufrió un gran cambio. El 15 de marzo de 1991, Gorbachev fue elegido como presidente de la Unión Soviética. El Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética, Gorbachev, propone la firma de un nuevo tratado de la Unión para así salvar la crisis del país. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de la República Soviética de RCF de Rusia, RCF de Ucrania y RCF de Bielorrusia se reunieron en su secreto firmado y el Tratado de Lastra, en el que se disolvía la Unión Soviética y se reemplazaba por una forma de unión voluntaria, conocida como la Comunidad de Estados Independientes CEI, el 21 de diciembre en Alma-Ata. Kazajstán, los presidentes de las 15 repúblicas de la Unión Soviética, salvo Georgia y los estados bálticos, ratificaron la creación de la CFI mediante la firma del protocolo de Alma-Ata. Cada vez más imponente frente a los eventos, Gorbachev renunció a su cargo y la Unión Soviética dejó de existir formalmente el 25 de diciembre de 1991. El Soviet Supremo reconocería al día siguiente la extinción de la Unión disolviéndose y asumiendo Rusia los compromisos y la representación internacional del desaparecido Estado, siendo reconocida como el Estado sucesor de la Unión Soviética en el derecho internacional. Buenos días, y yo les voy a hablar sobre algunas causas de la caída del bloque socialista. Bueno, empecemos con unas causas. La profunda crisis económica. La profunda crisis económica fue de 1964 a 1982. Bueno, este periodo abarca el gobierno de Leonid, de la Unión República Socialista Soviética, la URSS. Este periodo empezó con un gran crecimiento económico y una prosperidad en alza. Sin embargo, terminó con la Unión Soviética mucho más débil, con un estancamiento social, político y económico. La otra causa podría ser el fin de la guerra de Afganistán. Bueno, la guerra comenzó el 7 de octubre de 2001 con la Operación Libertad Duradera del ejército estadounidense y la Operación Eric con las tropas británicas lanzadas para invadir y ocupar el país asiático. La otra causa podría ser la perestroika y la glasnost, que fueron impulsadas en 1985 por Mikhail. Bueno, la perestroika es conocida como la reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética, la cual fue llevada a la práctica en su territorio por Mikhail. Bueno, ahorita vamos a hablar sobre la glasnost. La glasnost, en comparación con la perestroika, que se ocupaba de la reestructuración económica de la Unión Soviética, la glasnost se concentraba en liberalizar el sistema político. Y la última causa podría ser el aumento del precio del petróleo en 1963. La presión del cartel mundial de productores del petróleo de la OPEP hizo que el precio del petróleo se cuadruplicase en 1973 y se triplicase de nuevo a finales de los 70 después de la revolución iraní. Bueno, pues yo le voy a hablar un poco sobre las consecuencias de la caída del socialismo. Las consecuencias pues son el descubrimiento de la URSS, creando antiguas repúblicas socialistas que ahora son países libres capitalistas, ¿verdad? Dejando vía libre a Estados Unidos por convertirse en la potencia mundial dominante, abriendo paso a la llamada era de la información y el proceso de globalización mediante el cual la EU difundieron su cultura y ampliaron su mercado y su comercio a otros países, al igual que en su influencia, dejando prácticamente a todo el mundo a merced del poder imperialista griego. También está la creación de la UE, que es lo mismo
básicamente que la EU, solo que este es un bloque económico bajo el cual se rige la economía del viejo continente, beneficiando a los grandes empresarios y magnates de negocios, dando la oportunidad a todo ciudadano que se pueda hacer rico. Pero los grandes contras que tiene son evidentes: distribución desigual de la riqueza en el pueblo y la vulnerabilidad del mercado ante todo, ¿verdad? Ante la crisis como lo de hoy en día, el colapso económico total por las más leves de la variación del mercado. No cabe duda, pues son también el capitalismo. Sabemos que está condenado totalmente, dejando el paso para el único sistema que queda, que es el fascismo cooperativo. Gracias. Buenos días, Miss. Este día les voy a hablar sobre el bloque socialista, más específicamente hablando de la caída del bloque socialista y sus consecuencias. Una de las consecuencias más notables fue la disolución de la URSS, dejando así antiguas repúblicas socialistas ahora en repúblicas libres y capitalistas. Un ejemplo claro sería Ucrania. Además, un golpe de Estado protagonizado por los dirigentes comunistas, y ahí es donde surge la comunidad de estados independientes reemplazando hacia la URSS, dejando así otro ejemplo de consecuencias sería una de las primeras potencias mundiales más grandes, dejando libre a Estados Unidos como una de las potencias mundiales más grandes. Así, con su influencia pudo llevar su cultura a otros países y también pudo llevar su mercado, dejando así el resto del mundo a merced del imperialismo estadounidense. La renuncia de Gorbachev el 25 de diciembre de 1991 y el fin de la Guerra Fría, y terminó por el derrumbe de uno de sus contendientes y el proceso de reforma iniciado por Gorbachev en 1985. Gracias. Bueno, y ahora vamos con el fin de la Guerra Fría y el nuevo orden mundial. La Guerra Fría fue un marco o un cambio sustancial en el estudio y la práctica de las relaciones internacionales. Desde luego, el término de la confrontación global entre las dos superpotencias, que se arrastraba desde el término de la Segunda Guerra Mundial, creaba un panorama totalmente distinto. La desaparición de la Unión Soviética significaba un cambio radical para un gran sector de la población, ya que éste había vivido en el modelo social y la organización política conocido como el socialismo real. El sistema político surgido con el orden mundial en 1945, esto es el bipolarismo de la fase que se va entre 1945 hasta 1989. Las causas de la Guerra Fría. La Unión Soviética buscaba implantar el socialismo en otros países para que pudieran expandir la igualdad social, basada en la economía planificada, partido único, igualdad social y falta de democracia. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el contraste entre el capitalismo y el socialismo era predominante entre la política, ideología y sistemas militares. Alemania, por su parte, se adhirió al Plan Marshall para restablecer lo que hizo con la Unión Soviética, bloqueaba todas las rutas terrestres que daban acceso a Berlín. En 1949, Estados Unidos junto a sus aliados crearon la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tenía como objetivo mantener alianzas militares para que estos pudieran protegerse en caso de ataque. Todos estos factores crearon la Guerra Fría. Hoy les voy a hablar sobre las consecuencias que trajo consigo la Guerra Fría. Los distintos conflictos que trajo consigo muchas víctimas, un ejemplo claro sería la Guerra de Vietnam. Sucede la caída de la URSS debido a sus debilidades económicas, la implantación de la perestroika, la derriba del muro de Berlín y sucede la unificación de Alemania y otros países. Estados Unidos se convierte en la única superpotencia del mundo. Se derribó el muro socialista. La Guerra Fría termina por el desmoronamiento de la Unión Soviética y las reformas de Mikhail Gorbachev, que liberalizó
la economía y concedió mayores libertades políticas, y acabaron terminando con una crisis mortal en la Unión Soviética. La disolución en 1991 trajo consigo consecuencias como el predominio de Estados Unidos, siendo una de las más grandes potencias. Gracias.